Nuestro planeta existe desde hace 4.500 millones de años aproximadamente. Durante este tiempo sufrió cambios geológicos y estructurales a medida que el sistema solar alcanzaba equilibrio y armonía. Mientras todo esto ocurría, 2.700 millones de años atrás, surgieron los primeros organismos vivos cuya estructura estuvo basada en una sola célula carente de núcleo, lo más próximo a lo conocido actualmente como célula procariota. Con posterioridad, este mundo fue compartido con otros organismos unicelulares también, pero con existencia de un núcleo verdadero, muy similares a las células conocidas actualmente como eucariotas. Obviamente que todo esto ocurrió con posterioridad a la aparición de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Pasaron 1.000 millones de años hasta que surgieron los primeros organismos vivos pluricelulares, esto es, hace 570 millones de años atrás. Creemos que actualmente nuestro planeta alberga 1,9 millones de especies que habitan en diferentes ambientes o ecosistemas, inclusive en los lugares más impensados e inhóspitos. Tomando las palabras de Curtis y colaboradores, debemos pensar que el hilo que conecta la enorme diversidad del mundo vivo justamente es la evolución, como vimos en las primeras clases. Las especies no son inmutables, sino que van cambiando, o sea que se adaptan a lo largo del tiempo a diferentes ámbitos. El agente que produce estos cambios es sin lugar a dudas la selección natural. Los eucariotas multicelulares tienen su origen hace 570 millones de años atrás. Creemos que fueron originados posiblemente por tres tipos de mecanismos. Primero, por una simbiosis, que surgieron por la unión de las especies unicelulares diferentes con funciones complementarias, o bien a través de la celurización, es decir, que un organismo unicelular multinucleado cubrió la membrana plasmática a cada núcleo para definir células con diferentes funciones. O bien, lo que tiene más peso en este momento, la formación de colonias, es decir, que varios organismos unicelulares de la misma especie pierden la capacidad de reproducirse individualmente y al estar juntos adquieren funciones diferentes de manera tal que puedan generar la supervivencia de la colonia en su conjunto. Estas teorías se pueden ver claramente analizando las algas verdes. Las algas verdes están conformadas por unas 10.000 especies de organismos unicelulares o pluricelulares que habitan aguas continentales. Eh, Presentan pigmentos y sustancias de reserva similares a las de las plantas superiores, por lo que son considerados sus ancestros. Estas algas pueden vivir en ríos, en la nieve, inclusive han colonizado ambientes con pH bastante ácido o también ambientes salinos e inclusive pueden formar simbiosis con hongos. Es decir, que tienen una variedad importante de adaptaciones que las hace posible colonizar diferentes hábitats en nuestro planeta. Si vemos el caso de Caulepta, podemos distinguir cómo estos organismos sufren repetidas divisiones del núcleo sin citocinesis, como habíamos mencionado anteriormente en una de las teorías, o inclusive en el género Ulva, donde existen una división y diferenciación celular, o bien en Volvox, que es un caso emblemático donde está constituido el Volvox, están formando colonias de células individuales y separadas unas colonias de otras, sin embargo mostrando, a pesar de ser cada célula un organismo individual, una alga individual, muestran cierta organización de funciones de manera tal que favorecen la supervivencia de la colonia. Así como las algas verdes se adaptaron a diferentes ambientes, otros organismos también evolucionaron y la selección natural hizo posible su adaptación a diferentes espacios que habitan actualmente en nuestro planeta. En la siguiente imagen podemos ver las relaciones evolutivas que existen entre los diferentes organismos conformando lo que conocemos como árbol de la vida. En él se muestran principalmente, distinguimos tres dominios conocidos con el nombre
de bacteria y arquea, ambos con organismos basados en unas células carentes de núcleos como son los procariotas, y también el dominio Eukarya, que contiene básicamente los reinos de plantas, animales, hongos y protistas, y responden a un patrón celular con núcleo verdadero conocido como eucariota. Ahora bien, una vez que los organismos logran adaptarse a un espacio o un hábitat, necesitan perpetuarse en el tiempo, o sea, necesitan perdurar en el tiempo. ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo logran hacerlo? De dos modos posibles. Primero, supervivencia, es decir, reunir un conjunto de adaptaciones estructurales y funcionales que les permitan vivir un tiempo más o menos prolongado. Y luego, como esto no es infinito, necesitan, antes de dejar de existir, antes de morir, reproducirse de manera tal de dejar descendencia que pueda dar continuidad a la existencia de la especie. Es decir, mantengan claros estos dos conceptos, supervivencia y reproducción. En las próximas 4 clases vamos a discutir justamente estos dos aspectos que acabamos de marcar, la supervivencia y la reproducción de los organismos pluricelulares, tanto en vegetales como en animales. ¿Cómo resuelven entonces los organismos los contratiempos de su existencia para mantenerse vivos hasta poder reproducirse? ¿Cómo ganan tiempo? ¿Cómo logran sobrevivir? Y va a ser el motivo de la clase de hoy. ¿Cómo logran sobrevivir los vegetales, las plantas, hasta poder reproducirse, como vamos a analizar en la clase, en la siguiente clase? A pesar de la diversidad de hábitats que han colonizado los organismos vivos, todos deben resolver un conjunto de necesidades comunes para poder sobrevivir. A pesar de que tengan diferentes estructuras o diferentes formas fisiológicas para resolver su supervivencia, la mayoría tiene necesidades básicas comunes y dificultades que tienen que tratar de superar. Por ejemplo, la necesidad de nutrientes, cómo distribuir nutrientes a todas las células que componen su organismo, la necesidad de mantener un medio acuoso donde ocurran sus reacciones fisiológicas, la forma o por lo menos las maneras de superar los estados de disfuncionalidad en el interior del organismo, cómo resolver la supervivencia ante otros organismos depredadores o bien la eliminación también de desechos internos provocados por el metabolismo celular. Estos problemas son comunes y básicos tanto para organismos unicelulares como organismos pluricelulares, tanto vegetales o animales, o del que vayamos a discutir en las siguientes clases. En la clase de hoy vamos a discutir los aspectos estructurales y funcionales de los organismos pluricelulares, iniciando por el organismo vegetal. ¿Qué quiero decirles con esto? Analizar las principales estrategias para resolver los problemas de la vida de los vegetales. Recordemos que los organismos vegetales se originaron hace más de 1000 millones de años a partir de un protista que adquirió una cianobacteria endosimbionte cuyos descendientes, capaces de realizar fotosíntesis, se convirtieron en las algas rojas y algas verdes. El linaje de las algas verdes, como analizamos anteriormente, originaron las plantas hace 475 millones de años. Las plantas son organismos eucariotas pluricelulares, inmóviles, dotados de pared celular y capaces de elaborar sus propios alimentos. Por eso se los conoce con el nombre de autótrofos. Podemos clasificar a las plantas en dos grandes grupos. Las plantas no vasculares, es decir, aquellas plantas que no tienen tejidos de conducción definidos, conocidas con el nombre de briófitas, y las plantas vasculares o traqueofitas, que sí lo tienen un tejido de conducción. En ellas podemos distinguir a los espermatofitas, es decir, las plantas con semillas, y las pteridofitas, o plantas sin semillas y sin flores.
Dentro de las espermatofitas vamos a encontrar dos grandes grupos, como son las angiospermas, que son las plantas con flor y con semillas enselladas, es decir, atrapadas dentro de esa flor, y las gimnospermas, que son plantas sin flores y las semillas descubiertas, es decir, expuestas hacia el medio ambiente. Dentro de las angiospermas, es decir, estas plantas con flor y semillas enselladas, vamos a encontrar dos grandes grupos representativos. Las monocotiledonas, es decir, aquellas plantas cuyas semillas poseen un solo cotiledón, y las dicotiledóneas, que son las semillas que poseen dos cotiledones, típico caso del poroto, por ejemplo, y en las monocotiledóneas del maíz. Las hepáticas y los musgos son claros ejemplos de, eh, de plantas que no poseen un tejido vascular o conocidas como briofitas. En la siguiente imagen tenemos un ejemplar representativo de un musgo donde podemos distinguir dos estructuras bien notables, como es el gametofito y el esporofito. El gametofito con sus rizoides y sus filoides, mientras que el esporofito, que se desarrolla sobre el gametofito, muestra un pie y las cápsulas o esporangios, que es donde se producen las esporas, que luego caen al suelo, germinan y van a producir el gametofito, como vamos a estudiar en las siguientes clases. Por otro lado, las plantas traqueofitas poseen tres estructuras muy bien diferenciadas: la raíz, el tallo y las hojas, que contienen otras partes más especializadas de la planta, como la flor, donde ocurre la reproducción. Nos concentremos por el momento en las características principales de las plantas con flor y fruto. Y vamos a ver en esos dos grandes grupos que distinguíamos al analizar su clasificación, me refiero a las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, que presentan diferentes características a través de las cuales nosotros podemos distinguir entre una planta y la otra. Por ejemplo, en las semillas, como mencioné anteriormente, las monocotiledóneas poseen un solo cotiledón y las dicotiledóneas poseen dos cotiledones como dos partes que componen la semilla. Mientras que en las hojas podemos distinguir las dos grandes diferencias a ese nivel entre las plantas monocotiledóneas. Veremos que sus hojas tienen forma de vaina y no presentan pecíolos, que es la porción que une la hoja al tallo. Sin embargo, en una dicotiledónea podemos distinguir cómo hay un pecíolo que une al tallo, ¿sí? En sus hojas se observan venas o nervaduras principales y nervaduras secundarias que emergen de ellas, a diferencia de las nervaduras paralelas de una hoja de una monocotiledónea. Las flores también presentan diferencias bien distinguibles entre ellas. En general, las flores de una monocotiledónea son flores con múltiplos de 3 en sus arreglos, en sus carpelos, mientras que en las dicotiledóneas los carpelos son característicos de múltiplos de 4 o de 5 carpelos presentes. A nivel de los tallos, en su estructura, también muestran claras diferencias. En un corte transversal nosotros podemos distinguir los haces vasculares distribuidos de manera uniforme en el cilindro vascular, mientras que hay diferencias respecto a su distribución con una dicotiledónea. Las raíces es otro clara estructura, claro órgano diferenciado entre una monocotiledónea y una dicotiledónea. Las dicotiledóneas presentan una raíz principal y raíces secundarias, mientras que las monocotiledóneas, sus raíces son totalmente fibrosas y no se distinguen diferencias importantes entre una y otra respecto a su calibre. Independientemente de la planta, sea monocotiledónea o dicotiledónea,
necesita una serie de nutrientes para poder sobrevivir. Dependiendo de la cantidad del nutriente requerido por el vegetal, se va a clasificar a ellos como macronutrientes, entre ellos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, etc., por la gran demanda que tiene el vegetal de ellos. Y micronutrientes, aquellos que necesitan menor cantidad, como el hierro, el cobre, el zinc, el cloro, el níquel. Un nutriente especial para la planta, un tópico especial, requiere el agua. El 90% de la planta es agua, entonces es ampliamente demandada por el vegetal. Además, el agua actúa como solvente. En medios acuosos internos en la planta se producen diferentes reacciones fisiológicas y sobre todo el agua participa activamente en los procesos de transporte de sustancias en la misma, como vamos a ver más adelante. Habiendo analizado algunas generalidades de las plantas, sobre todo las vasculares y entre ellas las monodicotiledóneas, vamos a discutir en adelante cómo resuelven las plantas diferentes situaciones para su supervivencia. En este caso, cómo se produce el intercambio de agua y solutos con el medio ambiente. Para poder absorber principalmente del suelo agua y minerales, la planta ha desarrollado un órgano conocido como raíz. En un corte longitudinal podemos distinguir tres zonas claramente en la raíz. La zona de proliferación, que es la porción más apical, la zona de alargamiento y la zona de diferenciación. La zona de proliferación alberga hacia el ápice de la raíz tejidos meristemáticos, que tienen la propiedad de producir nuevas células, es decir, que está en constante división, y protegiéndolo y recubriéndolo al ápice de la raíz se encuentra un tejido de protección conocido con el nombre de caliptra, cofia o caliptra. A medida que nos alejamos del ápice podemos ver que las células originadas por el meristema apical empiezan a alargarse, por cuanto esta zona se denomina zona de alargamiento, y si continuamos alejándonos vamos a ver que estas células inicialmente alargadas empiezan a diferenciarse para formar distintos tejidos porque cumplen con diferentes funciones dentro de la raíz. Exteriormente, esta zona se puede distinguir por la diferenciación de algunas células de la epidermis de la raíz que aumentan proyecciones conocidas como pelos radiculares con los fines de aumentar la superficie de absorción. Para poder entender los diferentes tejidos que componen la raíz, analicemos un corte transversal, tanto de monocotiledónea como de dicotiledónea. Desde afuera hacia adentro podemos distinguir la epidermis como un tejido de protección que recubre todo el vegetal, la corteza, que es la porción más externa de la raíz, la endodermis, que es una capa de tejido que recubre al cilindro vascular, que es toda la porción central que alberga los tejidos de conducción, tanto xilema como floema. Obviamente que hacia el exterior podemos distinguir a los pelos radiculares que forman parte de las proyecciones de algunas células del epidermis con la finalidad de aumentar la absorción, la superficie de absorción. En el interior del cilindro vascular empezamos a notar las primeras diferencias entre una raíz de monocotiledónea y dicotiledónea, que están principalmente enfocadas en la distribución de los tejidos de conducción. Podemos observar cómo en una planta dicotiledónea la raíz muestra una distribución radial del xilema respecto al floema, ocupando la región central del xilema y distribuyéndose como rayos hacia el exterior del cilindro vascular con el floema intercalado entre ellos.
mientras que en las monocotiledóneas esa distribución es alterna. Encontramos haces de conducción de xilema alternados con el floema formando un anillo en el interior del cilindro vascular. Claramente podemos ver esto en fotografías tomadas de cortes transversales histológicos al microscopio óptico, como puede apreciarse en las imágenes del inferior de la diapositiva. El ingreso de agua y minerales disueltos en la planta se produce por la absorción principalmente desde el suelo a nivel de la raíz. En gran número de plantas existen asociaciones simbióticas con hongos denominadas micorrizas, cuyas hifas filamentosas transfieren agua y minerales al vegetal. El agua y los minerales ingresan a la raíz a través de las células de la epidermis y luego pueden seguir dos vías posibles hasta llegar al xilema en el interior del cilindro vascular. Una de esas vías es conocida con el nombre de apoplasto, que es el sistema continuo de paredes celulares y espacios extracelulares, mientras que se conoce con el nombre de simplasto a este sistema continuo de citoplasmas celulares que están unidos entre sí por un tipo de unión conocido con el nombre de plasmodesmo. De un modo u otro que ingrese y se transmita el agua a través del interior de la corteza de la raíz, al llegar hasta la endodermis, se encuentra con un tejido que es una monocapa de células que están cubiertas con una sustancia seria que sella los espacios extracelulares entre las células vecinas, de manera tal que obliga al agua y a los solutos a atravesar las células de la endodermis para poder llegar al xilema. Al hacerlo, tiene que atravesar la membrana plasmática, generando una especie de filtro selectivamente permeable que le permite a la planta seleccionar las sustancias que ingresan hacia el xilema para ser transmitidas al resto del vegetal. A esta cubierta seria o banda seria se la conoce con el nombre de banda de Caspary y es propia y exclusiva de las raíces.